levantar su manito, prender su micrófono y nos pueden aportar en esta actividad, o simplemente voy a estar atenta al chat si alguien quiere comentar por ahí, o simplemente pueden reaccionar. Por ejemplo, también lo invito a reflexionar ustedes mismos en las redes sociales que ustedes utilizan más. Por ejemplo, comúnmente hoy en día las redes sociales que más se utilizan son Instagram, Facebook, TikTok, y entre otras que podemos encontrar. Pero las más conocidas, mencionemos esas 4. Entonces les quería invitar a reflexionar a cuánto tiempo le dedicamos a esas redes sociales. Porque generalmente el tiempo que le dedicamos a estas redes sociales es para tener, la mayoría de los casos, no todos, por supuesto, porque hay gente que le interesa más que a otros. Otros tienen otros intereses que los llevan por otros caminos. Por ejemplo, estas redes sociales nos invitan a crearnos un perfil, donde nosotros le dedicamos tiempo a ese perfil a poner información sobre nosotros, o a seleccionar qué tipo de información vamos a poner ahí, o qué tipo de fotos queda mejor o no. Puede que sean fotos de nosotros o fotos de los intereses que tenemos, ahí va a variar. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que ustedes me mencionaran qué red social ocupan más y cuánto tiempo le dedican a estas redes sociales. Voy a estar atenta al chat, o si alguien quiere levantar la manito, voy a estar ahí atenta. Por ejemplo, yo de manera personal tengo que aceptar de que si soy una persona que utiliza bastante las redes sociales, ya que el teléfono está constantemente enviando notificaciones, soy una persona que le dedica tiempo. Entonces podría decir que dentro de los intervalos que van sucediendo durante el día, unas 2 horas, le puedo dedicar a una red social entre medio de mis actividades. ¿Por qué quería mencionar esto? ¿Por qué? Porque dentro del mundo laboral nosotros vamos a tener un perfil profesional. Este perfil es nuestro currículum, al cual nosotros también le tenemos que dedicar tiempo. El mismo tiempo que nosotros le dedicamos a las redes sociales, también se lo podemos dedicar a él, así como constantemente también lo estamos actualizando, y también mantenemos informados a nuestros cercanos qué red social estamos utilizando actualmente. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que el currículum y la publicidad personal. No sé si ustedes, ¿qué conocen por currículum y publicidad personal? ¿En qué le aporta el currículum dentro de la inserción laboral? Si a alguien le gustaría comentar, levanta la manito en el chat y le doy el espacio. O si gustan, pueden escribir algo y yo lo voy a estar leyendo. Bueno, una herramienta que nos puede ayudar en este proceso de inserción laboral es el currículum. ¿Por qué? Porque el currículum tiene una importancia porque es un perfil laboral. El currículum es un conjunto de experiencias personales, de tanto como persona, experiencias laborales, educacionales y entre otras, la información que es relevante dentro. Claro, el currículum tiene su función principal. Ay, denme un momento, voy a retroceder un poco para verificar que esté compartiendo bien la presentación. Vamos a... Dame un pequeño momento para solucionar esto y volvemos de lleno. Entonces, estamos hablando sobre la importancia del currículum y cuál es su función dentro de la inserción laboral. A
Ok, ya estamos. Como nos decía acá la compañera, nos ayuda a conseguir trabajo, es la carta de presentación que tenemos. Muy bien. Cumple un rol importante del currículum dentro de la inserción laboral, porque sí, porque es lo que nosotros enviamos al momento de postular a un trabajo. Entonces, por eso es importante dedicarle tiempo y trabajar en él. Bueno, por lo que el currículum en sí puede ser visto como una herramienta de publicidad personal dentro del mundo laboral, en donde las instituciones van a poder valorar, por ejemplo, nuestras competencias formativas, profesionales, y es de gran importancia mantener este documento actualizado, con la incorporación de nuevos méritos, además de ser flexible al momento de modificarlo, adecuándonos constantemente en función al entorno en donde lo vamos a querer presentar. Este documento se fomenta en 3 líneas: visibilidad, interconexiones y herramientas de medición. ¿Por qué? Porque dentro de la visibilidad nosotros ahí vamos poniendo la información que es relevante y que nos va a distinguir de otros para postular a nuestro puesto de trabajo. Interconexión, porque hoy en día con todas las redes sociales y el tema del internet es más fácil enviar nuestra carta de presentación, nuestro currículum. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en Talca y queremos trabajar en el mar al sur, podemos enviar nuestro currículum. Entonces, nos va a poder conectar con otras partes. Y también es una herramienta de medición porque también es con lo que se filtra para los puestos de trabajo para luego comenzar con la entrevista. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de lleno sobre los puntos importantes del currículum vitae. Es importante que dentro de los puntos no se nos vaya a olvidar nuestra información personal. Dentro de la información personal va a ir nuestro nombre, número de teléfono, correo electrónico y dirección. Es importante que esta información se mantenga actualizada. Se mantenga constantemente actualizada para así cuando las personas, los reclutadores, se quieran contactar con nosotros, puedan llegar. Es importante de que continuemos este orden. Por ejemplo, aquí yo seguí un orden de puntos. ¿Por qué? Porque cada información tiene una relevancia. Bueno, y va a empezar desde lo más importante hacia abajo. Toda es importante. No está de más decirlo. Entonces, luego de la información personal, podemos añadir nuestro resumen profesional, donde es fundamental que entre 5 o 6 líneas podemos cautivar la atención del lector con lo más relevante de nuestro perfil profesional. Acá es muy importante que consideremos las líneas, entre 5 o 6 líneas, que sean tercera persona y que hable sobre nuestro, podríamos decir, perfil profesional o resumen profesional, pero que indique en lo que nos especializamos. Luego, comenzando con los antecedentes laborales, es importante que señalemos el cargo que nosotros desempeñamos en la empresa o la empresa en la que nosotros estuvimos trabajando y el tiempo de permanencia. Aquí es importante que nosotros ordenemos esta información desde lo más actual hasta lo más antiguo. Y también es importante que cuando mencionemos nuestros antecedentes laborales, mencionemos logros que nosotros tuvimos dentro de la empresa. Acá, por ejemplo, cuando estamos recién egresados y no hemos tenido experiencia laboral que se relacione netamente con nuestra carrera estudiada, es importante mencionarles de que acá como antecedentes laborales sí podemos considerar nuestras prácticas profesionales. Entonces, si en caso de que ustedes digan, pucha, no tengo experiencia laboral, añaden sus prácticas, pueden añadir también su tesis, todo esto mientras se relacione con el puesto del trabajo al cual ustedes quieren postular. Por eso es muy importante que al momento de ser flexible, cuando hablamos de la flexibilidad del currículum, estamos hablando sobre mantenerlo constantemente actualizado y modificarlo según a las necesidades del puesto del trabajo.
Continuando con otro punto, que serían los antecedentes académicos, que esto irían después de los antecedentes laborales. Aquí nosotros podemos mencionar la carrera estudiada, dónde estudiamos, hablar sobre, por ejemplo, también puede ser la enseñanza media, la enseñanza básica. Esto es importante que vaya porque puede que las personas que están revisando el currículum quieran saber dónde ustedes egresaron. Entonces, nunca está de más añadir esa información y en el orden mencionado. Luego de esto, pueden añadir lo que es los seminarios y cursos. Acá pueden incluir el manejo del inglés, informática, Excel y entre otros cursos que ustedes hayan realizado. Pero es importante que si ustedes van a poner un apartado que hable de seminarios y cursos, tenga la certificación a mano, porque puede que en el momento que ustedes postulen y lleguen a quedar al puesto del trabajo, se los pidan. Ahora, puede que nosotros tengamos conocimiento de algunos de estos temas, por ejemplo, el manejo de otro idioma, el manejo de Excel u otras cosas. ¿Qué hago si no tengo la certificación? Porque nos puede pasar que nosotros tengamos conocimiento de esto, pero no tengamos la certificación. Lo puedo añadir dentro de mis competencias y habilidades personales. Y aquí también en este punto es importante que nosotros mencionemos las competencias personales. Las que habíamos mencionado al principio, por ejemplo, el trabajar en equipo, la resolución de conflictos, el ser organizado, todas estas habilidades con las que nosotros nos identifiquemos. Por eso yo les recomiendo que con anticipación ustedes un día se pueden dar un tiempo y se pueden sentar y pueden poner ya, mis habilidades profesionales son, y las voy anotando ya, yo me identifico con tales competencias. Y en caso de que ustedes identifiquen debilidades, voy a poner un ejemplo, es importante que ustedes piensen en un plan de acción para poder compensar esa debilidad. Por ejemplo, si a mí me cuesta el trabajar en equipo, yo puedo, en vez de decir, no, es una competencia que yo no desarrollé a lo largo de mi carrera y ahí me quedo, no, es importante de que ustedes, ahora como egresados, ustedes sigan trabajando en sus competencias y habilidades. Seguir tomando cursos, seminarios, porque esto los va a ayudar dentro de la competencia que hay en el mundo laboral, a que ustedes se diferencien de otros. También la buena elaboración de un currículum. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ir añadiendo la información que sí es relevante para poder hacer la diferencia. ¿Ok? Entonces, como estábamos hablando sobre las competencias y habilidades, por ejemplo, si a mí me cuesta el hecho de trabajar en equipo, yo lo que puedo hacer es decir, ya si a mí me cuesta trabajar en equipo, puedo buscar algún taller que sea de mi interés y trabajar ahí esta competencia del trabajo en equipo. ¿Por qué? Que sea de nuestro interés es para que ese interés nos motive a nosotros a poder participar en estos trabajos en equipos y nos ayude a poder desarrollar esta competencia. Porque si nosotros, por ejemplo, intentamos desarrollar esta competencia de una manera que no sea de nuestro interés, nos va a costar más, va a ser más difícil estar dentro de este proceso. Por eso yo les recomiendo comenzar a desarrollar sus habilidades de manera personal con temas que sean de su interés, para que esto los motive a trabajar en ello y así ustedes más adelante se puedan identificar con estas competencias. Recalcar también de que estas competencias no es que sean estáticas, no es que yo nazco con ellas y si no las tengo nunca las voy a poder tener, no. O también otro caso que se puede encontrar es que, por ejemplo, no desarrollé estas habilidades dentro de mi carrera universitaria, pero sí las puedo trabajar después, porque son habilidades que me van a diferenciar como profesional en el cual ya soy. ¿Ok? Ya continuando con otro punto, dentro podemos añadir como un último apartado las referencias laborales. Aquí no es necesario que ustedes pongan todas las referencias laborales en donde ustedes han trabajado, han desarrollado sus prácticas. Pueden añadir una o dos.
Aquí ustedes pueden, por ejemplo, poner su última práctica, el número de contacto de su jefe de práctica. ¿Esto para qué va a servir en caso de que la persona que está revisando el currículum quieran verificar la información y se quieran comunicar con el centro para verificar si ustedes realmente trabajaron ahí o no? Entonces, esos puntos son importantes siempre mantener dentro del currículum. ¿Okay? Ahora, más hablando sobre la estructura del currículum. Aquí, por ejemplo, se ve un currículum con una planilla de Canvas. Nosotros podemos encontrar diferentes planillas. En Canvas pueden encontrar diferentes diseños o también podemos utilizar la tradicional, que es un documento de Word con los diferentes puntos separados. Ahí queda en sus manos, a decisión personal. Aquí yo quise utilizar una planilla de Canvas porque actualmente se está utilizando bastante. Entonces, ahí por ejemplo ustedes pueden ver los puntos, los apartados. ¿Ven? Que por ejemplo arriba aparece el nombre de la persona con su carrera estudiada y abajito al tiro inmediatamente se observa el punto de información personal. No está dividida, no está separada, no. Toda la información personal junta. Luego, los antecedentes académicos y así van en el orden que yo les había mencionado anteriormente. Por ejemplo, en muchos casos ponen como las habilidades con las que se identifican, las ponen en la información personal. En este caso yo les recomiendo seguir el orden. ¿Para qué? Para que su currículum se vea más ordenado y la información se pueda centrar. Y para que no se pierda el foco de este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser un documento que se va a presentar de manera profesional, debe ser un documento formal. ¿A qué quiere decir esto? Mantener cuidado con los colores, el cómo voy a ordenar la información, el cómo voy a redactar mi currículum. Puede que suene el mencionar los colores del currículum, puede que suene algo muy simple, un pequeño detalle que no hace diferencia, pero realmente sí hace diferencia, porque el diseño y los colores pueden generar un ruido visual que desconcentra a la persona que está revisando su currículum de la información principal. Y acá, ¿cuál es el principio del currículum en sí? El principio del currículum es que ustedes puedan presentar su información profesional. Entonces, la idea de esto es que el foco no se pierda de ahí. Por eso yo acá al ladito le puse como diferentes barras de diferentes colores, en donde la palabra se repite, pero se repite con diferentes tonalidades. Por ejemplo, en la primera barrita, al fondo es un tono oscuro y la palabra nombre está con color negro. Puede que se vea bien, pero igual como que el fondo oscuro con letra oscura, como que hace perder un poco la palabra. Y puede que con una frase ya completa, como por ejemplo en el resumen profesional, se pierda el foco principal. Pero acá abajito les tengo el mismo cuadro, con el mismo color, pero con una letra de diferente color. ¿Y a qué quería ir en esto? Quería ir a que al simple hecho de que la letra sea blanca, genera que esto se note más. Genera esta separación del fondo con la letra, entonces se puede leer mejor la información y no se pierde el foco principal, que es la información. Por ejemplo, también otros colores, más abajito puse una tonalidad más rosa, en donde, por ejemplo, con un color blanco se ve bonito y se ve lindo, pero se pierde un poco el enfoque, se nubla, se genera un ruido visual como yo les mencionaba. Entonces, ¿qué genera esto? Que se pierda el foco. Por ejemplo, arriba está con un color negro. Entonces, con el color negro resalta más la información. Por ejemplo, abajo estamos con una tonalidad más celeste. La letra la puse en azul. Y en azul resalta, ¿cierto? Pero en blanco como que se pierde un poco. El tema de los colores puede que no lo consideremos importante, pero como ya les mencioné, genera estas pequeñas diferencias que al presentarse un currículum frente a otro que
tengan estas diferencias, por ejemplo, de una tonalidad que no haga que se pierda el foco principal, sí va a generar diferencias. Bueno, entonces son pequeños aspectos que tenemos que considerar al momento de buscar un diseño. Por ejemplo, en el diseño que nosotros vemos hay una tonalidad más pastel con letras oscuras. Entonces no se pierde el foco y también se puede leer bien y tiende a ser armónico visualmente. Entonces, estos son detalles que sí nos van a ayudar a marcar una diferencia y el ejemplo que les puse al lado es para que ustedes mismos puedan observar cuáles son los ruidos visuales que genera el simple hecho de cambiar, mantener cuidado con el color de la letra, con el fondo. Al ser una carta formal, le recomendaría utilizar colores más pasteles. ¿Para qué? Para que no se pierda el foco principal, que es la información. Bueno, vamos a continuar hablando un poco de la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista en sí? Ahora, si ustedes gustan, puedes comentarme en el chat ustedes qué creen que es el objetivo principal de una entrevista. Porque aquí voy con esta pregunta. Porque en la entrevista nosotros vamos a ir a entregar la información que podemos ver en el currículum. Pero sí tiene otro objetivo y sí se pueden destacar otros puntos que son importantes, los cuales vamos a hablar. Ahora, si gustan, si a alguien que le gustaría participar, abrir su micrófono, voy a estar atenta ahí a las manitos del taller para que puedan participar o si no, pueden escribir. Bueno, de todas formas voy a estar atenta. Dentro de la entrevista, es uno de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda, detallada, que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificados, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Aquí cuando hablamos, por ejemplo, de que el propósito es recabar datos, obtener información. ¿De dónde se obtiene esta información? Si nosotros dentro de nuestro currículum ya enviamos la información que es necesaria. Hay otros aspectos que hablan también de nuestras habilidades profesionales que se pueden observar dentro de la entrevista. ¿Y cuáles son estos? Son el mantener el cuidado con el lenguaje no verbal, porque nuestro lenguaje no verbal va a entregar mensajes a la persona que nos está realizando la entrevista. Entonces, aquí es donde nosotros nos podemos preparar con anticipación, antes que nosotros sepamos, por ejemplo, de dónde nos están llamando para una entrevista o cuándo va a ser la fecha exacta. Yo me puedo preparar para esto. ¿En qué? Dentro de la preparación, ahora sí, bueno, nosotros ya tenemos, por ejemplo, una fecha o ya nos llamaron de algún lugar para realizar la entrevista y ya conocemos el puesto del trabajo y la empresa, podemos buscar información de su cultura y las formas de operar de la empresa. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos adecuar nuestras respuestas a las necesidades del puesto de trabajo. ¿Ok? También cómo nos podemos preparar realizando una lista de razones que justifiquen el por qué somos buenos candidatos para ese puesto de trabajo. Como les mencionaba anteriormente, el conocer nuestra habilidad y fortalezas es importante, porque es muy probable que nos pregunten y nos digan, ok, ¿usted con cuáles fortalezas se identifica? O posiblemente nos pregunten, mencióneme una debilidad con la que usted se identifique. Entonces aquí yo como buen profesional, yo ya voy a tener esto ya listo, preparado, para que el día que me lo pregunten, con seguridad responder. Yo me considero que soy una persona organizada, que sabe trabajar en equipo, que tengo una adecuada resolución de conflictos, entre otras cosas.
todos somos diferentes y todos tenemos diferentes competencias que nos hacen únicos. Por eso yo los invito a que se den este tiempo para poder identificarlas y el día que le pregunten, responderlas con seguridad. ¿Por qué? Porque esto va a entregar un mensaje de seguridad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si me preguntan por alguna debilidad? Como yo ya la preparé con anticipación y yo estoy trabajando en mis competencias como profesional, yo ya identifiqué mi debilidad. Pero al momento que me la preguntan, yo puedo responder ya con seguridad que ya estoy trabajando en ella. Como el ejemplo que les mencioné anteriormente, por ejemplo, si yo no sé trabajar en equipo, yo puedo decir, yo me considero que como debilidad me cuesta trabajar en equipo, pero yo ya estoy trabajando en ello, por lo que estoy participando en un taller que me está ayudando a trabajar en equipo, por lo tanto es una debilidad, pero yo la estoy compensando. Esto cambia la respuesta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si a mí me preguntan con qué debilidad usted se identifica? Y yo simplemente respondo, no sé trabajar en equipo. Aquí va a marcar una diferencia entre yo, que respondí simplemente no sé trabajar en equipo, que con otra persona que responde no sé trabajar en equipo, pero ya estoy trabajando en esto. Sí va a ser una diferencia y estas pequeñas diferencias son las que nos van a ayudar a quedar en el puesto de trabajo. Otro aspecto importante a considerar dentro de la entrevista es demostrar que nosotros tenemos la capacidad para ocupar el cargo. Por ejemplo, mencionar los puntos fuertes con los que nosotros nos identificamos o algunos cargos ejercidos con funciones similares en donde nosotros ya pusimos en práctica estas habilidades que se necesitan en ese puesto de trabajo. Otro punto importante es el manejar el lenguaje verbal. Por eso yo lo invitaba a hacer una previa preparación. ¿Para qué? Para que el momento que cuando nosotros entreguemos este mensaje, logremos un nivel armónico. ¿Qué quiere decir esto? El mantener cuidado con los tonos de voz, el volumen de voz, el ritmo que nosotros estamos manteniendo dentro de la conversación y las pausas. ¿Por qué? Porque estos aspectos van a demostrar que si nosotros estamos preparados, si es que estamos seguros o inseguros. Porque, por ejemplo, si yo comienzo a hablar con un tono de voz que mi voz se sienta, que se escucha temblar, va a decir que yo estoy nerviosa, ¿ok? O si las pausas son muy largas, va a demostrar que yo en realidad no estoy preparada para esto y estoy pensando mucho en la respuesta. Entonces, el prepararnos con anticipación nos va a ayudar a poder lograr este nivel armónico y estar preparado para todas estas preguntas que nos. ¿Cómo me puedo preparar? Por ejemplo, el redactar respuestas en un cuaderno o en un documento de Word, como ustedes prefieran, ustedes pueden articular estas respuestas. A ver, por ejemplo, ¿con qué habilidades yo me identifico? Yo personalmente, como es el discurso que les di anteriormente. O escribir, por ejemplo, un apartado que demuestre por qué yo sí tengo la capacidad. Por ejemplo, y estos mensajes yo los puedo hablar, los puedo comenzar a, luego que ya lo escribí, los puedo comenzar a hablar en voz alta, me puedo grabar mientras hablo y así yo mismo me puedo dar cuenta cómo estoy entregando mi mensaje y cómo está mi tono de voz. Otro punto importante a mencionar dentro de una entrevista es el manejo del lenguaje no verbal. Generalmente estos mensajes se entregan de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo me preparo yo? Puedo tener cuidado, como por ejemplo, al momento de entrar, el cómo saludo, el mantener una sonrisa natural, el estrechar la mano de una manera que no sea tan débil ni tampoco tan fuerte, porque tan fuerte puede demostrar que yo me siento superior a la otra persona,
El estrechar la mano de una manera débil puede demostrar inseguridad. Entonces estos pequeños aspectos son los que van a ir marcando una diferencia. El mantener una cercanía media con la persona que yo estoy hablando también va a ayudarme. El sostener la mirada es muy importante al momento de una entrevista, independiente sea presencial u online, va a demostrar seguridad. Porque, por ejemplo, si yo estoy fijo mirando la cámara y estoy entregando mi mensaje, va a demostrar que yo estoy segura de lo que estoy hablando y de la respuesta que doy. Pero si yo empiezo a mirar hacia otro lado, empiezo a mirar hacia arriba o empiezo como a jugar mucho con mi vista, va a demostrar un mensaje de que estoy nerviosa, de que estoy insegura o de que simplemente estoy mintiendo en lo que estoy hablando. Entonces, por eso es importante sostener la mirada. Yo entiendo de que nos podemos poner nerviosos mirando fijo a una persona. Entonces, aquí es donde yo les puedo entregar un tips y decirle, por ejemplo, si mirar fijo a una persona a los ojos los pone nerviosos y no saben cómo mantener la mirada, comiencen a mirar su frente. Pueden mirar la frente, luego observar sus cejas, mirar sus labios, su nariz, pero que no salga mi vista de su rostro, ¿ok? Para poder mantener esta mirada. Los buenos modales y la sonrisa natural también son muy importantes. ¿Cómo puedo mantener una sonrisa natural? Una sonrisa media, que no sea tan exagerada ni tampoco que tan abajo, porque puede realmente dar el mensaje todo contrario. No va a ser una sonrisa natural, sino que va a ser una sonrisa demasiado nerviosa. Aspecto importante a considerar dentro de este proceso, el cómo yo me voy a sentar. Mantener una postura derecha me va a ayudar a entregar un mensaje de seguridad. Mantener cuidado con mis manos. ¿Dónde voy a ubicar mis manos? Que mis codos no estén sobre la mesa. ¿Cómo yo estoy utilizando mis manos al momento de entregar el mensaje? ¿Por qué? Porque mantener las manos abajo va a entregar un mensaje el cual no queremos entregar. La inseguridad, ¿ok? O el estar jugando con los anillos o con un lápiz, todas estas cosas. Por ejemplo, con las piernas, en el caso que sea presencial, les puedo recomendar mantener las piernas juntas y fijo al suelo, no cruzarlas ni tampoco estirarlas mucho porque esto va a entregar otro tipo de mensajes. ¿Cómo yo puedo trabajar en este aspecto? Yo les puedo recomendar, por ejemplo, el mirarse frente a un espejo y comenzar a observar el cómo yo estoy utilizando mis manos, la postura, los mensajes que yo estoy entregando con mi rostro. ¿Ok? Entonces también nos puede ayudar el grabarnos, nos va a ayudar bastante a que nosotros mismos nos demos cuenta cómo nosotros estamos reaccionando. Esto lo podemos hacer de manera personal, solito, sin que nadie nos incomode ni nos ponga nerviosos, pero nos va a ayudar a nosotros mismos a darnos cuenta para luego comenzar con alguna amistad o con nuestros familiares, con quien sea, comenzar a aplicar estas técnicas para que el momento que llegue la entrevista o nos queramos presentar en un lugar formal, podamos entregar un mensaje de seguridad y profesional, no tan solo con lo que estamos diciendo, sino que también con nuestro lenguaje no verbal. Les quiero agradecer el acompañarnos en este taller. Los quiero invitar también, por ejemplo, si les quedaron dudas o quisieran revisar su currículum o quisieran preparar una entrevista o tengan algunas dudas al respecto de este proceso de inserción laboral, hay asesorías personalizadas que estamos realizando en Alumni Laboral. Ustedes entran a la plataforma de Alumni Laboral y van a encontrar un apartado para pedir sus citas personalizadas. Estas las pueden pedir las veces que deseen, ¿ok? Entonces no piensen que es solamente una. Entonces ahí nosotros los podemos acompañar en un proceso de 1 a 1 y poder revisar más a fondo todos estos puntos. Bueno, también los dejo invitados a que participen en la campaña de actualización de datos que está realizando Alumni, en donde tan solo es actualizar los datos. Nada más ustedes van a estar participando por varios premios que están súper entretenidos. Por ejemplo, una bicicleta, una carpa doite y también un viajecito. Entonces,
en el Instagram de Alumni o en la plataforma de Alumni pueden encontrar mayor información. Entonces, aprovechando los últimos minutitos, no sé si les quedó alguna duda o consulta respecto al tema, lo pueden mencionar en el chat o si quieren pueden levantar la manito y hacer sus dudas. Estamos aquí para eso, para poder ayudarlo en este proceso de inserción laboral. Ok, Scarlett, muchas gracias. De todas formas, si tienen dudas o si, por ejemplo, por acá no quieren consultar, los invito a tomar esta asesoría. Los vamos a estar acompañando en este proceso y podemos revisar los aspectos, por ejemplo, la redacción, si es que están bien separados los puntos, ¿ok? Entonces, los invito para que podamos hacer un buen trabajo en esto. Entonces, muchas gracias por sus mensajitos, muchas gracias a Catalina, muchas gracias a María y muchas gracias a todos, de verdad. Tengo un problema con el link de Alumni. No me deja completar la encuesta. Me sale el mensaje de la encuesta del 17 de abril. Ya pasó esa fecha. ¿Con quién me puedo contactar? Mandan un correo. Ahí en la pantalla aparece alumni@ucm.cl. Vamos a estar ahí contactándonos contigo para poder solucionar ese problema. Bueno, y esto va para todos. Si tienen algún problema con el link, manden un correíto. Nos vamos a estar contestando. Para eso estamos, para poder ayudarlos, ¿vale? Ok, Scarlett, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cualquier duda que se les plantee después, los dejo invitados a contactarse con nosotros, a tomar esta asesoría y respondan la actualización de datos. Bueno, que estén muy bien. Le agradezco su participación. Muchas gracias.